que es el ex viceministro Manuel Álvarez Agis. Escuchemos qué decían en el debate de entre ayer y hoy el diputado por el PRO, miembro informante del oficialismo, Luciano Laspina, y Diego Ocio, ex titular del ANSES, pero ahora en ruptura con el kirchnerismo, el líder del bloque justicialista. Nadie que seriamente, ni en privado ni en público, considere que existe alguna chance de revivir la cláusula Rufo, y así fue reconocido incluso por importantes miembros de la bancada del Frente para la Victoria durante la sesión conjunta de Comisión de Presupuesto y de Finanzas. No apostamos al fracaso. Quien apuesta al fracaso, en definitiva, está apostando no al fracaso de un gobierno, sino al fracaso de todos. Así nos decía Néstor Kirchner hace unos años, hablando del primer canje, porque había muchos que apostaban al fracaso. Y esta historia se puede repetir y se puede mirar en los diarios de sesiones en el Congreso de la Nación. Esto no es una cuestión de rodillas o de dignidad. La verdad, me duele y me entristece haber perdido con los buitres. Me duele y me entristece que nos hayan dictado sentencias y que hayan seguido con las sentencias para que el camino de la Argentina sea entorpecido por piedras. Pero también es cierto que hay que encontrarle una solución para que podamos pensar las verdaderas estrategias que tiene la Argentina a favor de la industrialización, a favor del trabajo digno, a favor de los trabajadores y fundamentalmente a favor de una Argentina más grande. Muchas gracias, señor presidente. Estamos aquí con el ex viceministro de Economía, Manuel Álvarez Agis. Gracias por venir. A vos, Martín. Decía, recién lo escuchabas a Diego Bocio, a quien conoces más que bien, decir, bueno, había que encontrar una solución. Lamento haber perdido con los buitres, pero hay que encontrar una solución. Y él apoyó la del gobierno. Sí, yo creo que había que encontrar una solución, pero que no fuera peor que el problema. Me parece que acabamos de solucionar un problema con el 3-4% de los acreedores y tenemos muchas chances de abrir un problema con el 93% de los acreedores. Nuestra posición fue siempre la misma. Nosotros no es que no pensamos que no había que pagarle nada a los buitres o que era un problema menor. De hecho, concentramos muchos esfuerzos en tratar de solucionarlo, pero me parece que lo que en realidad le pasó a Cambiemos es que se metió en una encerrona donde necesita urgentemente cerrar con los fondos buitres. Yo la otra vez escuchaba al jefe de gabinete que decía no tenemos plan B. Yo creo que lo que están haciendo es el plan B, porque el plan A era poner el dólar a 16 y que llovieran los dólares, y ese plan fracasó. Entonces ahora estamos en una encerrona donde necesitamos rápidamente cerrar con los fondos buitres para domar el dólar, porque si no, como vos decías recién, la provincia de Buenos Aires tiene que salir a buscar 1.200 millones de dólares a una tasa muy mala, no porque necesite esa plata para financiar obras de infraestructura, sino para calmar el dólar. Entonces me parece que en realidad el problema que estamos teniendo es que nos metimos en una encerrona donde tenemos que terminar cerrando un acuerdo rápido, mal y legalmente peligroso con los buitres. Ahora, decía recién Blecher y escuché a muchos abogados, expertos diciendo que las chances de litigiosidad, de que reclame el otro 93%, es realmente muy baja porque esa cláusula Rufo que les habilitaba el reclamo ya caducó. Mira, yo asumí en el Viceministerio de Economía, si no me acuerdo mal, en diciembre de 2013. Y la única persona que me dio la orden de trabajar como si fuéramos a perder el juicio fue la presidenta Cristina. Todo el resto de los analistas, los abogados, los expertos nos decían que no había chances de que el segundo circuito no tomara el caso. Y de hecho el mercado y la cotización de nuestros bonos reflejaban la expectativa de que Argentina no perdía el juicio. Nuestros bonos cotizaban incluso en algún momento bien por abajo del 10%. O sea que la verdad que lo que hizo Griesa fue patear el tablero de la previsibilidad del mercado financiero internacional. Y yo quiero recordar algo bien sencillo, ni siquiera para hablar de la cláusula Rufo, para hablar del pari passu. El pari passu es tratamiento equitativo. Y lo que estamos teniendo hoy es un tratamiento inequitativo. O sea que cualquier fondo podría decir, mi interpretación de pari passu es que si este país antes no me pagaba más porque tenía una ley cerrojo, y ahora la derogó, las condiciones cambiaron y yo quiero el mismo tratamiento que los fondos buitres. Entonces me parece que yo las opiniones de los especialistas, cuando hay un juez como Griesa que acaba de cambiar las reglas de juego, me reservo mi opinión. Ahora, vos decís, Manuel, que ustedes querían llegar a un acuerdo.
Ahora, lo cierto es que después de un año de caída de la cláusula Rufo, Sí. que al principio parecía como era el impedimento para llegar a un acuerdo, estuvieron un año sin poder llegar a un acuerdo desde la posición de negociación que ustedes adoptaron. ¿Por qué habría de ser distinto ahora? Bueno, primero por una cuestión fundamental. Recordá que nosotros hicimos una oferta concreta. Nosotros le ofrecimos a los fondos buitres el canje. En ese momento la negociación era 1.600 que pedían ellos contra 300 millones de dólares que ofrecíamos nosotros y una condición que pedíamos nosotros que era negociar con todos juntos, no con un solo acreedor. La imposibilidad de cerrar ese acuerdo hoy queda clara. Si hubiese ganado Scioli, probablemente hubiese empezado a negociar de la misma manera y Macri ya decía en campaña, yo voy a pagar todo. O sea que las posibilidades ciertas nuestras de cerrar el acuerdo eran nulas. Si hay un candidato que te asegura el piso y el otro candidato te asegura el techo. Ahora, yo lo explico esto con un ejemplo bastante sencillo. ¿Sí? Lo escuchaba recién a Mario que usaba el mismo ejemplo, pero me parece que para argumentar la posición contraria. Si vos vas a comprar un auto y le decís, che, qué bueno que está el auto, lo necesito urgentemente, me encanta, probablemente vas a pagar incluso más que la primera oferta que te hizo el vendedor. La verdad que cuando uno va a comprar el auto, ¿qué dice? Está rayado, escucha un ruido en el motor. Y, insisto, los fondos buitres entienden de economía. Ven que el macrismo se metió en esta encerrona de necesitar dólares desesperadamente. Pero a ver, no lo digo yo, fíjate, en todos los casos de los países donde los fondos buitres tuvieron éxito, ¿qué pasaba en ese país en ese momento? El gobierno estaba desesperado, por eso arregló con los fondos buitres. Me parece que el problema es que estamos en esa situación. Ahora, te planteo una disyuntiva. Vos sabés, como pocos, lo difícil que es, ¿no?, negociar con los fondos buitres. Te planteo una disyuntiva. Si el escenario fuera este acuerdo, o sea, el preacuerdo del gobierno, o demorar, seguir negociando hasta algún mejor acuerdo dentro de un año y medio. Yo, a ver, te doy un ejemplo bien concreto. Porque de vuelta, el balance que hay que hacer es entre costos y beneficios. Yo escuché muchos legisladores quejarse de que nosotros cerramos con el Club de París. Cuando nosotros cerramos con el Club de París, esos mismos países nos votaron a favor en el Banco Mundial. Fueron 4.500 millones de dólares en créditos autorizados, concretos, que fueron empresas como Toyota, Walmart, que empezaron a hacer inversiones en Argentina. Entonces vos me decís, ¿eso me permitía construir un puente para negociar con más fortaleza con los fondos buitres? Sí, y de hecho es lo que hicimos. Cerramos el Club de París, conseguimos más financiamiento externo y tuvimos cierta ventaja para negociar con los fondos buitres. Cambiemos acaba de conseguir un crédito en el Banco Central por 5.000 millones de dólares. O sea que el oxígeno para negociar con los fondos buitres en una posición de más fuerza lo tenía. El problema es que al mismo tiempo que hizo eso, dejó flotar el dólar y el mercado le mostró que no le gustaba 13, que no le gustaba 14 y que no le gustaba 15. Entonces, ¿están desesperados o les sobra? Porque dicen con los 5.000 No, tiene espalda. Pero por eso yo decía un juego de balances. Si vos conseguís 5.000, pero desarmás todas las regulaciones que hay sobre el mercado de cambios, los 5.000 se te quedan cortos. ¿Qué es lo que le pasó? Porque consiguieron 15.000 para sostener el dólar a 13 y se les terminó yendo a 16. Entonces me parece que el acuerdo hay que mirarlo en consistencia con la política económica en su conjunto, no como un acuerdo, digo, porque si no, ¿cuál es el punto? 300 estaba bien y 350 está mal. Digo, esa no es mi posición. Me parece que había que terminar, te lo digo incluso básicamente, en algún lugar en el medio, no donde decían ellos. Ellos decían 1.500, nosotros decíamos 300. Bueno, terminamos en 1.500. O sea que es evidente que el acuerdo en ese sentido es malo. Pero mi punto es otro. A mí me preocupa que ni siquiera le pedimos que nos dejen de hacer juicio. O sea, le pagamos, pero ni siquiera tenemos firmada la fianza. No hay una cláusula introducida. Mira, yo hoy estaba mirando el acuerdo en... Una modificación. Estaba mirando el acuerdo en detalle. La verdad que yo no creo que como está hoy la ley, esté garantizado que nosotros estamos pidiendo el desistimiento. Porque del otro lado, los fondos buitres están diciendo, yo no termino mis acciones legales hasta tanto vos no cierres este acuerdo. Entonces, el punto es como cualquier negociación. En el momento de la firma tiene que estar todo configurado, nosotros derogando todo lo que tenemos que derogar para pagarles y ellos bajando las ¿Por qué no habría las acciones legales. Bueno, vamos a llegar a ese momento y vamos a verlo. Pero mi punto es que eso no tiene que estar en una ley de Argentina. Eso tiene que estar en la Corte de Nueva York. Porque un fondo buitre no es que renuncia en Argentina a la posibilidad de litigar contra Argentina. Y de hecho, no alcanza con que renuncie en Nueva York. Tiene que renunciar en todo el mundo.
a la posibilidad de hacernos un juicio. Entonces me parece que ese apuro nos puede meter en un problema que es importante. Por último, supongamos que el Senado termina aprobando y el acuerdo se conforma y se realiza. Para la economía real, ¿qué consecuencias crees que va a tener? ¿Reconoces que esto puede facilitar llegada de inversiones extranjeras, dinamizar un poco la actividad económica, Mirá, más allá de las objeciones que sabemos? No, lo entiendo. Yo creo que no por una sencilla razón. Todos los canales de inversión de extranjera que hoy Argentina tiene habilitados están funcionando salvo uno, que es el mercado de capitales para el Tesoro Nacional. O sea, pedir dólares y decidir para qué los usás. Porque en el Banco Mundial no hay objeciones, en la Corporación Andina de Fomento no hay objeciones, los organismos nos prestan, China nos presta. El único que está trabado son este tipo de colocaciones donde vos salís a buscar dólares con inversores privados. Me parece que cuando vos salís... Y a las empresas le cuesta más, ¿no? ¿También? No, a las empresas lo que le costaba era el Club de París. ¿Por qué? Porque si vos tenés un banco, por ejemplo, francés, que tiene que financiar a una empresa francesa que invierte en Argentina, Carrefour, por ejemplo, el banco no está autorizado por estatuto a financiarla si vos no tenés cerrado el Club de París. Destrabado eso no tiene hoy, no es el impedimento de las inversiones argentinas. Pero te doy un ejemplo concreto porque vos recién lo mencionabas. Brasil. ¿Conocés un país en el mundo que esté haciendo un mayor esfuerzo para que le entren dólares que Brasil? Ajuste fiscal, achicamiento, desregulación. ¿Qué le pasa a Brasil? Se le van 3.000 millones de dólares cada 15 días. ¿Vos creés que los inversores que están saliendo en manada de Brasil van a entrar a Argentina, que acaba de terminar de salir de su default? Yo la verdad que ese escenario no lo veo, y lo que me veo por delante es que nos van a empezar a decir falta el Fondo Monetario, falta un ajuste, las jubilaciones son muy altas, falta de regular el mercado de trabajo, y siempre va a faltar algo. O sea que yo no creo que cambien sustantivamente los problemas de Argentina después de cerrar con los buitres. Emanuel, gracias por venir.